nuestra fuerza, nuestra ayuda. Dijo Jesús que era necesario que Él se fuera, porque si no se iba el Consolador no vendría. Los discípulos estaban muy tristes, pero le dijo: es necesario que yo me vaya, mas no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Estará con vosotros y en vosotros. Aleluya. Qué maravilloso. Bendecimos el nombre de Jesús. Saludamos a nuestros hermanos y amigos en esta preciosa noche. Vamos a aprovechar, hermano, la oportunidad de que están ustedes de pie y así se ponen cómodos en sus asientos. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendita presencia, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, Señor amado, en nuestros corazones. Lo has terminado y te damos gracias, Señor, porque día a día nos vas transformando. Gracias, Señor, por tu paciencia, porque muchas veces, Señor, nos rebelamos contra ti, mi Dios amado. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas separadas para ti, para la gloria de tu nombre. Reconocemos, Señor, que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos, Señor, el poder de tu Santo Espíritu. Señor, en esta hora te damos las gracias por permitirnos llegar hasta este lugar y continuar, Señor amado, estudiando tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, podamos guardarla en nuestros corazones y podamos, Señor, ponerla en práctica. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos verdaderamente creen que el Señor está obrando en sus corazones? Cuando en esta noche Sergio decía que cuánto les gusta la corrección, me acordaba de un hermano, un maestro que yo tuve en el instituto, y él me contó en una ocasión que le pidió a uno de sus maestros que lo ayudara a crecer y que cuando él hiciera algo malo, pues que lo corrigiera. Y aquel maestro le dijo: ¿tú estás seguro que tú quieres que yo te corrija? Le digo: sí, por supuesto. Le conté esto a la hermana Cristina, por eso me mira y se ríe. Me dice: no lo vaya a hacer conmigo, pastor. Porque aquel hermano me contaba que un día le dieron la oportunidad de predicar. Después de haber predicado el mensaje, bajó y muy contento le preguntó a su maestro, le dijo: maestro, ¿qué le pareció? ¿Cómo lo hice? El maestro lo miró y le dijo: ese mensaje no sirvió para nada. Dice aquel hermano que sintió tan feo, pero tan feo. Dice: hermano, eso no se lo deseo a nadie. Y yo lo que hice fue agachar la cabeza. Y por supuesto, después aquel maestro, con mucho amor, lo abrazó y lo corrigió. Quería ver la impresión que se reflejaba en su rostro al decirle que el mensaje que había predicado no estaba bien. Ese maestro verdaderamente que le sirvió esa corrección. Fue un tremendo maestro, alguien que yo admiré, hermano. Alguien que despertó en mí el interés por el estudio de la palabra del Señor. Y les cuento esto porque a mí se me ocurrió también decirle eso. Me dijo: ¿usted está seguro? Y yo le dije: sí, sea lo que sea, yo quiero aprender. Y me contó esa historia. Me dijo: lo que pasa es que no a todos les gusta. La gente quiere oír que lo adulen, cosas bonitas, pero cuando le dicen algo que les desagrada, no les gusta. Y mientras Sergio hablaba sobre esa palabra, hermanos,
yo pensaba dentro de mí, ojalá todos amásemos la corrección. No solo que nos guste, muchas veces porque no tenemos otra opción aceptamos y decimos, bueno, pues tengo que quedarme callado porque Él está por encima de mí, es la autoridad, pero no porque nos guste. Pero cuando amamos la corrección, hermanos, es de gran beneficio para nuestras vidas. De hecho, el Señor nos quiere corregir en todo tiempo. Y ojalá todos le digamos al Señor, Señor, corrígeme. Porque cuando Dios no corrige a alguien, eso es señal de que algo anda muy mal en la vida de esa persona. Cuando alguien no tiene problemas, no tiene dificultades, todo está bien, hermano, preocúpese. Preocúpese porque lejos de que todo esté bien, algo anda mal. La vida cristiana es una vida de lucha, hermano. Todo el tiempo. Por eso la importancia, hermanos, de estar aquí martes tras martes, domingo por la mañana, venir a estudiar la palabra del Señor. Nunca se olvide que un soldado, hermano, preparado, va a ser un soldado que se va a defender en la guerra. Pero alguien que no está preparado, es un soldado muerto. Cuando nosotros nos proponemos enfrentar al enemigo, no caer en sus trampas y le decimos al Señor, quiero santificar mi vida, yo quiero agradarte, yo quiero ser un cristiano de verdad, no un cristiano del montón, como digo yo, hermano, porque de esos hay muchos, de esos que viven vidas dobles, que simplemente se conforman con venir a la iglesia, escuchar un mensaje y se van y no quieren compromiso con Jesús. De esos hay muchos. Creen que están bien, hermano. Ellos creen que están bien, pero no es así, hermano. Jesús, por eso, mirando a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quiere seguir a Jesús? No va a ser fácil. Le dijo uno, maestro, te seguiré a donde vayas. Pero primero deja que entierre a mi padre. Le dijo el Señor, no. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme, no pongas excusas. Un escriba, hermano, escriba, que esos no eran fáciles. Y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y como Jesús los conocía muy bien, esos eran los ricos, hermano, le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas o tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos allá en los árboles, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Me quiere seguir? ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo? Tú estás acostumbrado a muchas cosas materiales. Tú estás acostumbrado a una vida tranquila, una vida cómoda. Yo no te ofrezco eso. Qué fácil, hermano, es vivir el cristianismo como se nos dé la gana. No es así, hermano. No nos equivoquemos. Dichoso aquel que le ha dicho, Señor, te seguiré, sin importar el precio que tenga que pagar. Hermanos, si estas palabras no aparecieran en la Biblia, yo creo que muchos de nosotros nos desanimaríamos cuando empezamos a enfrentar dificultades. Pero Jesús nunca nos ha mentido. Claramente nos ha hablado por su palabra. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. No pienses que todo va a estar bien. Puso el ejemplo de aquel que quiere edificar. Dice que si alguno quiere edificar, primero que se siente,
Que saque su bolígrafo, un papel, saque cuentas, a ver si va a poder edificar. Y si no, mejor que no lo haga, porque después le van a hacer burla. Pero eso es precisamente lo que pasa con muchos cristianos. Reciben la palabra con gozo, pero ¿dónde están ahora? Y siempre culpan a alguien. Nadie quiere aceptar su propia responsabilidad. He hablado con gente allá afuera, descarriados. Oh, no, porque a mí el pastor me hizo tal cosa. Un hermano en la iglesia. Esto y lo otro. Y empiezan a enumerar muchas cosas. Pero hermano, lo cierto es, como hemos venido enseñando, hay un enemigo que está interesado en que nosotros no avancemos, y ese es el diablo. Y tiene muchas tácticas, y con muchos les ha funcionado. Por eso prestemos atención a la palabra del Señor, hermano, cuando es enseñada. Hoy quiero compartir algunas cosas con ustedes. Una de las tácticas que el enemigo usa para que los creyentes caigan en pecado, les dice que es fácil arrepentirse. Basta con decirle al Señor: ten misericordia de mí, y Dios te perdonará. ¿A cuántos el diablo no les ha susurrado al oído que el arrepentimiento es fácil? Hazlo. Te arrepientes y Dios te perdona. Él es misericordioso. Él es amoroso. Él es un Padre bueno. ¿No está escrito en la palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo? Dice el diablo, ahí está. El Señor está a la diestra del Padre, intercediendo por ti. No importa lo que hagas, arrepiéntete y el Señor te perdona. Estas son tácticas, hermano, del diablo, y sabe que muchas veces el creyente, no sé si es en su ignorancia, continúa, hermano, en ciertos hábitos pecaminosos y se arrepiente y cree que Dios le va a perdonar, porque así Dios lo dice en su palabra. Hemos enseñado que hay perdón y hay misericordia para aquellos que pecan, pero también hay disciplina. Ahora, no se equivoque, hermano, porque el Señor sabe cuando nosotros pecamos deliberadamente. La Biblia lanza una advertencia: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice el Señor que Él no puede ser burlado. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Satanás entonces le dice a los creyentes que es fácil arrepentirse, tan sencillo como confesar simplemente el pecado y pedir perdón, decirle al Señor: ten misericordia de mí, y Dios te va a perdonar. Por supuesto, no todo lo que dice el diablo es completamente mentira, ni todo verdad. Tenga cuidado, porque el diablo es experto en tergiversar la palabra de Dios. Y parece sonar muy bíblico, hermano. Si habláramos de los falsos maestros que usa Satanás, que son sus ministros, ellos enseñan, hermano, y ponen verdades de la Biblia, pero en esas verdades mezclan el error. Esta táctica del diablo es muy peligrosa. Es una mentira que ha usado para engañar a muchos, para ponerlos bajo el control y el dominio del pecado. Hace
ya varios años, creo que en una ocasión lo comenté en la iglesia, de un hermano que yo compartí con él y amaba mucho. Ya hace mucho tiempo no lo veo, no sé qué será de su vida, pero después de haber compartido con él en la iglesia, él era el que traducía los mensajes del español al inglés y viceversa. Y tristemente después se fue de la iglesia y terminó en las drogas. Un día, mientras yo trabajaba, lo encontré en la calle en muy mal estado. Lo abracé y lloró. Me dio mucha pena, hermano. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que tú caíste? Y me dijo, hermano Domínguez, te voy a decir una cosa. Por mucho tiempo yo estaba en la iglesia y tú me mirabas que yo traducía y parecía que todo estaba bien, pero no era cierto. Lo cierto es que yo seguía fallando y seguía fallando una y otra vez, hasta que llegó el momento en que yo dije, no más. Me parecía oír una voz que me decía, eres un hipócrita, eres un miserable, ¿a quién pretendes engañar? Estás sucio. Y dice, precisamente por eso me fui de la iglesia, porque no pude cambiar. Le dije, ¿por qué no buscaste ayuda? Me dijo, por vergüenza, hermano. Y conversábamos con él, le di consejo, hermano. Pero comparto esto con usted, hermano, para que usted se dé cuenta que podemos estar en la iglesia, podemos estar aquí aparentando que todo está bien, pero a veces no todo está bien, hermano. Es triste cuando nos dejamos engañar por el enemigo. El arrepentimiento no es fácil. Ahí donde muchos se equivocan. Si usted le preguntara a un descarriado, hermano, ¿por qué no te has arrepentido? Se daría cuenta que su respuesta tal vez sería, bueno, un día de estos. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado y tú sigues en lo mismo? Lo cierto es que el arrepentimiento, hermano, no es fácil. Para arrepentirse, uno necesita el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese es el poder de Dios. El arrepentimiento es un don que Dios otorga, hermano. El apóstol Pablo escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 2:25 y le escribió diciendo que los siervos de Dios debían enseñar la verdad con la esperanza de que Dios concediera a los oyentes el arrepentimiento. Es Dios el que concede el arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Se da cuenta? No procede el arrepentimiento del hombre, hermano, es de Dios. Por eso decimos que el arrepentimiento no es fácil. El arrepentimiento es un don de Dios. Oiga lo que dice la Escritura, el profeta Jeremías, en el capítulo 13, el versículo 23. Jeremías 13, 23. El profeta Jeremías preguntó, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal?
Las personas, hermano, no pueden cambiarse a sí mismos. Así como el animal ese no se puede quitar las manchas porque él es así, tampoco el hombre puede cambiar por sí mismo. Por eso oiga esto, hermano. Como cristiano usted debe de aprender esto bien importante. Nunca, pero nunca trate de hacerle frente al enemigo con sus propias fuerzas. Es un error. No importa qué tan fuerte se crea usted para hacer frente al pecado, no podrá. Muchos cristianos caen en ese error. Dicen, le prometen al Señor, no lo voy a hacer, Señor, jamás, perdóname. Y luchan 2 semanas, 3 semanas y dicen, ya lo logré. Vencí. No es cierto, hermano. Cuando menos se da cuenta, usted vuelve a resbalar y a caer en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque el mal está dentro de nuestro corazón. Tratar de hacer frente a algo que está dentro de nosotros es como sostener una bola, una pelota dentro del agua y usted aguantarla. ¿Cuánto tiempo van a resistir los brazos? Va a salir, hermano. Esa pelota va a salir. Así mismo es la fuerza del pecado. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer. Bendito sea el nombre de Jesús. Las personas que usan ese lenguaje de decir, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, no es, hermano, el arrepentimiento verdadero. Usted y yo le podemos decir muchas veces al Señor así, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Pero, ¿será verdad que nos estamos arrepintiendo? Quiero hablarle de 3 elementos esenciales en el arrepentimiento. El primer elemento es un cambio sustancial. ¿Qué es esto? Es dar la espalda al pecado y volverse a Dios. Eso es arrepentimiento, hermano. Decir que estamos arrepentidos, pero continuamos con lo mismo, no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio, es darle la espalda al pecado y volverse a Dios. Ni siquiera es suficiente dejar de hacer lo malo si no nos volvemos a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El arrepentimiento es dejar las tinieblas y volver a la luz. Dice la Biblia en el profeta Isaías capítulo 55, versículo 7. Nos habla del arrepentimiento. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Alguien que dice estar arrepentido pero no se vuelve a Dios, no busca a Dios con todo el corazón, no es arrepentimiento. El arrepentimiento, por lo tanto, significa dar la espalda a todo pecado, aún el pecado que uno amaba más. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de examinarse. Cada uno de nosotros sabe, como yo digo vulgarmente, de qué pata cojeamos. Hay luchas que tenemos, tentaciones constantes,
¿Cuáles son aquellas cosas que nos hacen caer, que nos hacen pecar contra Dios? Debemos nosotros de darle la espalda, o de lo contrario no es arrepentimiento. El arrepentimiento significa también un cambio de actitud hacia Dios y hacia todo lo que Él manda. Un cambio de actitud. ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando la palabra de Dios es enseñada? ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando la palabra de Dios nos confronta? No basta, hermano, que simplemente reconozcamos que estamos mal, pero no cambiamos esa actitud. No es suficiente saber que estamos mal. Recuerde lo que dice el libro de Proverbios, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Nótese que el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Un cambio de actitud hacia Dios y hacia todo lo que Él manda. Es decir, el arrepentimiento, hermano, nos debe de llevar a hacer un firme compromiso de obedecer a Dios. Pero qué rebeldes somos, hermano, para obedecer a Dios. Siempre buscamos una excusa para no obedecer lo que Dios manda. Siempre. Ahora, ante nosotros, ante los hombres, podremos poner 1000 excusas, hermano. Pero recuerde, a Dios no le podemos mentir. Él conoce todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando una persona se arrepiente de verdad, de todo corazón, esta persona reconoce que no existe nada en ella misma que agrade a Dios, y todo lo que tiene es su pecado. Si yo preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué tienes tú que te haga pensar que agrada a Dios? ¿Qué dirías? Es como cuando tratásemos nosotros de darle un regalo a un rey. ¿Qué le podremos nosotros regalar si Él lo tiene todo? Cuando se trata de Dios, hermano, Él es el dueño de todo, incluyendo de nuestras propias vidas. De manera que entonces, ¿qué tenemos nosotros que podríamos decir, bueno, esto que yo tengo le agrada a Dios? Si somos honestos, hermano, no hay nada. Por eso el salmista dice, a forma de pregunta, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tú le visites? ¿Qué es el hombre? Es la misericordia de Dios, hermano. El hombre que está arrepentido y reconoce que no tiene nada, se vuelve a Dios suplicándole ayuda y perdón. Hermanos, el arrepentimiento no es fácil, es siempre difícil, y el pecado causa dolor y vergüenza. Una de las cosas que quiero enfatizar, y ya lo hemos hecho en diferentes formas, hermano, es que no nos engañemos, porque no hay peor cosa que engañarse uno mismo. Si alguien nos engaña, todavía es pasable, porque nos engañó por alguna razón.
pero que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Es como tratar de decirle una mentira a alguien. Nosotros sabemos que estamos mintiendo. Podemos engañar a la persona, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Cuando se trata de ser honestos, en cuanto a lo que Dios se refiere, debemos de examinarnos. ¿Dónde estamos parados? Cuando nosotros pecamos, ¿nos arrepentimos de verdad? Y si lo hacemos así, ¿qué es lo que nos asegura que ese arrepentimiento es genuino? ¿Nos duele? ¿Nos causa dolor? ¿Nos causa vergüenza? ¿Recuerdan ustedes la historia de aquel publicano con el fariseo? El uno se justificaba creyéndose que él era mejor que el otro. Te doy gracias, Señor, que no soy como ese ladrón. No, yo no soy así. El otro no se atrevía, dice la Biblia, ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Se consideraba demasiado pecador. Señor, se golpeaba el pecho. Ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Qué dijo Jesús? Ese salió justificado. ¿Por qué? No fueron las palabras bonitas, hermano. Fue que ese hombre verdaderamente reconoció que era pecador y estaba arrepentido, estaba avergonzado. No quería ni siquiera mirar hacia el cielo donde está Dios sentado. ¿Cómo nos arrepentimos nosotros? ¿Nos causa dolor, hermano, cuando nosotros ofendemos a Dios? ¿O tan sencillo como decirle, Señor, perdóname? Yo sé que pequé, perdóname. Tengamos cuidado. Y asegurémonos de que sea un arrepentimiento que nos cause dolor, que nos cause vergüenza delante de Dios, hermano. El segundo elemento que quiero mencionar es que el arrepentimiento verdadero es un cambio completo de vida. Permítame explicar esto. El arrepentimiento verdadero significa un cambio en la vida interior, es decir, en lo que uno piensa y en lo que uno desea. No podemos nosotros decir que estamos arrepentidos sin que haya un cambio en nuestro interior, sin que haya un cambio en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros deseamos. Si yo le preguntara en esta noche, ¿cuáles son tus deseos para con Dios? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Estás conforme? ¿Venir a escuchar una enseñanza? ¿Puedes consentir que es la verdad? ¿Te puede hasta agradar? Pero, ¿qué es lo que tú deseas? ¿A dónde quieres llegar? El verdadero arrepentimiento significa un cambio fuerte en la vida que aún otros pueden verlo. Este es un cambio en la manera de vivir, en nuestros hábitos, en nuestras perspectivas. Tiene que haber un cambio. Es triste cuando alguien, hermano, se convierte, dice que es creyente, ya tiene tiempo en la iglesia, pero en su trabajo sigue participando de conversaciones obscenas, se ríe de los chistes vulgares, bromea con los compañeros de trabajo, etc. ¿Es eso realmente, hermano, un cambio que podamos nosotros decir verdaderamente esta persona se arrepintió de su vida pasada? Es para que nosotros nos
nos examinemos. Bendito sea el nombre de Jesús. El arrepentimiento, por lo tanto, significa un cambio en la vida interior, en lo que uno piensa y en lo que uno desea. ¿Qué desea? Cuando yo pienso, hermano, hasta aquí, me doy cuenta que me falta mucho camino por recorrer y mucho por alcanzar. Y de una cosa estoy seguro, a lo mejor usted no está de acuerdo conmigo. No necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo, pero hermano, he entendido que mientras estemos aquí en esta vida, seguiremos nosotros luchando constantemente contra el pecado que nos asedia a diario. Y esto conlleva muchas cosas. Conlleva privarse de lo que la carne le agrada, conlleva sufrimiento, a veces dolor, a veces soledad, enfermedad, muchas cosas. Pero para mí, hermano, yo prefiero sufrir aquí, aún yo sufra hasta el día que yo muera. Yo prefiero sufrir aquí y no sufrir una eternidad de castigo en el infierno. Yo no sé usted, hermano, pero yo prefiero sufrir aquí. Porque ¿cuánto tiempo puede durar, hermano, la tribulación? Meditemos en eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Isaías 1:16 nos habla de este cambio de la manera de vivir que se debe de manifestar en nuestra vida, de nuestros deseos, de nuestras perspectivas. Dice la Escritura: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahora nótese que la Escritura dice: lavaos y limpiaos. ¿Quién se debe lavar? Nosotros, hermano. Usted no le va a decir al Señor: Señor, lávame, quítame este pecado, como a veces oramos. No, eres tú. Eres tú el que lo tienes que dejar. Eres tú el que tienes que anhelar santificar tu vida. Eres tú el que tienes que desear agradar a Dios en todo. Eres tú el que tienes que buscar darle la gloria al Señor con tu vida. Eres tú y soy yo. El tercer elemento, rapidito. El tercer elemento del arrepentimiento es su continuidad a lo largo de toda la vida del creyente. Esto no es, hermano, de un tiempo, de un mes, un año. No. Arrepentirse significa siempre esforzarse para guardar la ley de Dios en forma más completa. Cuando hablo de la ley, estoy hablando de su palabra, hermano. Estoy hablando de esforzarse en obedecer a Dios. Esta es la pregunta. ¿Nos estamos esforzando? Muchas veces cuando hablamos del esfuerzo, podríamos nosotros, y es válida hacer la pregunta, ¿hasta qué punto nos estamos esforzando? Hay creyentes, ¿verdad? Yo los veo aquí como pastor, ¿verdad? Me doy cuenta, podría mencionar algunos que trabajan, pero me doy cuenta que aunque sea media hora, hermano, más tarde, ellos entran corriendo, pero llegaron. Podrían decir: pastor, no vengo porque yo trabajo y ya no me da tiempo. Pero prefieren llegar media hora tarde, hermano, pero estar aquí. Se están esforzando.
Eso es esfuerzo. Y el esfuerzo va a ser recompensado. De hecho, el esfuerzo es un mandato de parte de Dios. Mira que te mando que te esfuerces, dice el Señor. No si quiero, no, Señor, es que hoy estoy cansado. Dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces. ¿Nos estamos esforzando? El arrepentimiento tiene que ver con todas estas cosas, hermano, que están conectadas. El arrepentimiento significa acercarse cada vez más a Dios, aunque al mismo tiempo sabemos que no podemos dejar de considerarnos pecadores. La vida cristiana consiste de un proceso continuo de mortificación del pecado, continuo. El gran apóstol Pablo, hermano, que fue usado grandemente por el Señor, exclamó: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha, hermano, continua. Hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos con Él. Procuremos nosotros, hermanos, analizar nuestra vida como está delante del Señor. Y si cuando nosotros nos arrepentimos, lo hacemos verdaderamente con estas características. Pongámonos de pie. Démosle gracias al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una noche más estar, Señor amado, en tu casa para estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe. Queremos siempre, Señor amado, atesorar tu palabra. Y queremos, Señor, continuar con la expectativa, Señor, de que tú siempre estás obrando en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a no desmayar, Señor. Ayúdanos a esforzarnos para agradarte. Ayúdanos, Señor, a pelear continuamente la buena batalla de la fe y a no ceder, Señor, ante las tácticas del enemigo. Padre, te ruego por este pueblo, que tú lo guardes, que tú lo libres, Señor, de toda acechanza del enemigo. Bendice a tu pueblo, Señor. Nos preparamos para retornar a nuestros hogares. Llévanos, Señor, con tu bendición y en alas de tu Espíritu. Favores que te pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea gloria y honra por todos los siglos. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, que pasen buenas noches. Nuestros hermanos y amigos también les deseamos buenas noches y muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.